Bendecido día, amadas hermanas. Vamos a iniciar nuestro tiempo de oración, dándole gracias a nuestro amado Señor por este tiempo. Gracias, bendito Jesús, por esta hora en que tú nos regalas. Gracias porque tú estás con cada una de nosotras en todo momento. Agradecemos infinitamente por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Tú no te apartas de nosotras, sino que tú estás, nos acompañas en todo momento. Iniciamos una semana más en este tiempo de oración en donde solamente tu amor y tu paz nos inundan nuestras vidas. Queremos cada día más y más de ti. Gracias porque tú eres quien hace en nosotras todo lo que hasta ahora estamos de pie, porque nosotros no podríamos, sin ti no podríamos, te necesitamos para seguir en este caminar bajo tu guía, bajo tu dirección, bajo tu misma presencia que inunda nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros hogares, que nos llena de esperanza para continuar en este caminar. Gracias te damos porque tú nos das esa palabra en donde esa semilla cae en esa tierra fértil, en donde estamos dando frutos o daremos frutos de todo esto que estamos aprendiendo de ti. Gracias porque tú nos das estas herramientas, tú nos das esta tu palabra para que nosotras podamos entender y comprender cómo es que debemos de vivir en esta vida donde son tiempos difíciles, pero eres tú quien gobierna nuestras vidas y es así como nosotros podemos hacer conforme a tu voluntad en todo momento. Gracias porque estás pendiente, porque activas nuestra fe con esta palabra cada día, Señor, y te pedimos que tú seas quien nos esté dando una medida más de fe. Gracias te damos por todas las mujeres, Señor, que tienen hambre y sed de ti y te buscan, Señor, y quieren, anhelan y desean más de tu presencia. Gracias por estas mujeres que están atentas y obedientes a tu llamado de cada mañana en esta oración de madrugada, porque todo es en ti y para ti, amado Señor. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, Señor, y asimismo tienes guardado eh, eh, ese anhelo, ese deseo de su corazón y en tu tiempo perfecto, Señor, desatarás bendiciones en nuestras vidas. Gracias, te damos, toma el control de este tiempo precioso, de este tiempo en donde tu nombre exaltamos y glorificamos, en donde solamente tú te llevas toda la gloria y toda la honra. Gracias, te damos. Bendice a cada mujer que ya se encuentra aquí presente, a aquellas que posteriormente lo verán, Señor, y esas mujeres que están activas, Señor, por medio del Zoom, del YouTube, de cada red social, Señor. Bendice, Señor. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, mis amadas hermanas, continuamos una tercera, tercera semana más de activando, activando tu fe. Y en esta semana arrancamos con teniendo fe en Dios por medio del ayuno. Y bueno, pues este día, inicio de semana, nos toca este gran ejemplo de activar este ayuno por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Mateo 4:4. Bueno, pues el ayuno es una práctica que puede ayudar o ayuda a fortalecer la fe y acercarse a Dios. Esto es para activar la fe durante el tiempo del ayuno. Se puede orar, meditar, leer la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer en este tiempo de ayuno? Debemos confesar a Dios específicamente algo que por el cual nosotros decidimos o nos hizo sentir el Señor llevarnos a la obediencia por medio del ayuno. Entonces necesitamos confesar qué es lo que hay ahí todavía guardado, atado, ¿verdad? Todavía no nos deja avanzar. También debemos de pedirle a Dios que muestre esas faltas que aún nosotras no podemos ver, no alcanzamos a ver, o quizá las vimos, pero no hicimos caso. Entonces debemos de pedirle al Señor que muestre qué es lo que hay todavía oculto. Debemos pedir también esa gracia que necesitamos para este ayuno que se realiza, pedir que se mueva en nuestras vidas y asimismo arrepentirnos. Amén, porque si nosotros ya vamos a ayunar para activar esa fe, debemos de arrepentirnos de todo lo que salga, ¿verdad? De todo lo que ahí estaba obstruyendo en nuestras vidas. El ayuno es una forma en la que se activa la fe, nos hace sentir más cerca de Dios, desarrollamos fortaleza espiritual. El ayuno nos permite experimentar que Dios es nuestro mayor bien, porque al sentir esa hambre física, se sentirá al mismo tiempo esa hambre de Dios, esa necesidad de Dios. Amén. Porque podemos experimentar que solo Dios nos satisface plenamente. Él es el único que nos puede saciar en todos los sentidos, tanto físicos como espirituales, como emocionales, porque Él está a cargo de toda nuestra vida. El ayuno es una práctica que se encuentra a lo largo de toda la escritura. Un ayuno en la Biblia suele ser una abstinencia total, voluntaria de alimentos, por un tiempo establecido, con el propósito de dedicarse a buscar a Dios. El ayuno niega a nuestra carne lo que quiere para que podamos enfocarnos más claramente en fortalecernos espiritualmente. En las escrituras no parece que Jesús ayunara a menudo. De hecho, sus críticos lo condenaron por comer y beber, diciéndole que vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores, de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los hechos. Amén. Mateo 11:19. Solo hay un ejemplo registrado en las escrituras del ayuno de Jesús. Y este ayuno siguió inmediatamente a su bautizo. Amén. Ahí está en las escrituras escrito este ayuno establecido y todo lo que se verá, ¿verdad? En este tiempo de ayuno, todo es con base a la palabra del Señor, en donde eh, dice claramente, ¿verdad? Este ayuno, como está ahí en Mateo 3, del versículo 13, que nos dice, un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que lo bautizara Juan el Bautista. Entonces, este ayuno fue inmediatamente, ¿verdad? De su bautizo.
Jesús fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es Mateo 4, del 1 al 2. Entonces, durante este ayuno, Jesús fue tentado rápidamente por el diablo. Este tiempo de prueba lo preparó para el ministerio de 3 años que cambiaría al mundo. Durante este tiempo de ayuno, cuando la carne de Jesús estaba en su punto más débil, resistió la tentación incansable de Satanás. Satanás le ofreció alternativas al plan de Dios, compromisos que satisfagarían sus deseos naturales y ataques a su propia identidad como hijo de Dios. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Mateo 4:3. Jesús usó la palabra de Dios, no su propia fuerza, para derrotar esas tentaciones y permanecer victorioso sobre el pecado. Él nos demostró que el ayuno nos fortalece espiritualmente cuando lo usamos para acercarnos más a Dios. Después del ayuno de Jesús, el diablo lo dejó y vinieron ángeles y le servían. ¿Sí? Eso está escrito en Mateo 4:11 y en Lucas 4:14 y concluye el relato de este tiempo de prueba. Jesús había conquistado la tentación y estaba listo para abrazar el propósito por el cual el Padre lo había enviado. No se apoyaría en su humanidad para realizar milagros, para liberar a los oprimidos o vencer a la muerte. El ayuno fue una manera de declarar su dominio sobre su naturaleza humana, para que viviera cada momento dirigido por el poder del Espíritu Santo. Dice que en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esta fue tu voluntad. Lucas 10:21. Amén. Él puso el ejemplo para nosotros, que no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos 8:9. Si el Hijo de Dios no se apoyaba en su carne para vivir en obediencia a Dios, entonces nosotros tampoco debemos de hacerlo, porque es un claro ejemplo, el máximo ejemplo a seguir. ¿Qué motivó a Jesús a pasar 40 días y 40 noches de solicitud, oración y ayuno en el desierto de Judá? El pasaje desértico era mayormente inhabitable y estaba lleno de peligros para cualquiera que se atreviera a aventurarse en él, ya sea por un tiempo. El peligro del calor sofocante del día y el frío extremo de la noche, o el peligro de los animales, los escorpiones, toda clase de animal, además de la escasez de comida y de agua. Para Israel, el pueblo escogido de Dios y muchos de sus líderes, el desierto era un lugar de prueba y encuentro y renovación. Y esto mismo debe de quedar establecido en nuestras vidas, a ese lugar de desierto en donde estamos siendo probadas, porque será un encuentro, una renovación a nuestras vidas, porque solamente lo hace nuestro amado Señor. Cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto, erraron por el desierto 40 años.
Este se consideró como un tiempo de purificación y preparación para entrar a la tierra prometida. Es ahí una clave, ¿verdad? Porque es que nosotros pasamos por un desierto lleno de soledad, de tristeza, de angustia, de dolor, porque es donde se va purificando, donde nos vamos preparando para entrar a esa tierra prometida, porque así lo promete nuestro amado Señor. Moisés subió al monte del Señor en el desierto del Sinaí y permaneció ahí 40 días y 40 noches en oración y en ayuno. Moisés se internó en la nube y subió al monte y ahí permaneció 40 días y 40 noches. Eso no lo dice Éxodo 24:18. Elías también, después de ser alimentado con el pan del cielo, atravesó el desierto durante 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Y así nos dice Primera de Reyes 19:8. Elías se levantó, comió, bebió y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios. Amén. Entonces Jesús estuvo sin nada que comer en el desierto durante 40 días y 40 noches para prepararse para la visión que el Padre lo había enviado a cumplir. ¿Por qué escogió Jesús un lugar tan árido y solitario para un periodo largo, intenso de oración y ayuno? Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Estos evangelios nos dicen que Jesús fue conducido por el Espíritu Santo en el desierto. El Evangelio de Marcos nos dice que enfáticamente, ¿verdad? Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Marcos 1:12. Obligaba a Jesús a buscar la solicitud lejos de su familia, lejos de sus amigos por tan largo periodo. ¿O fue simplemente para probarse a sí mismo y prepararse para la misión? ¿O acaso estaba permitiendo ser tentado por Satanás? La palabra tentar normalmente se entiende como persuadir a alguien a que haga algo malo o prohibido. En este caso, la palabra bíblica se usa también en el significado de probar y purificar a alguien para ver si está listo para esa tarea, para esa encomienda, para esa misión. Se prueba a los pilotos aéreos para ver si están preparados para volar bajo cualquier condición, incluyendo tiempos de turbulencia y poca visibilidad. Así es en los tiempos de prueba. ¿Cómo te encuentras en esos tiempos de prueba en donde no estás viendo nada, en donde tu vista está borrosa, en donde los oídos se tapan, en donde sientes esa desesperación que ya no puedes más? ¿Estás preparada para seguir bajo cualquier condición, para activar esa fe nuevamente en Dios? No importa cuál sea tu circunstancia, tú estás lista y preparada en las filas del Señor, porque asimismo Dios prueba a sus siervos para ver si están preparados, para ver si están listos para ser usados por Él, para ver si ya te encuentras en ese punto máximo en donde sales del desierto y llegas a la tierra prometida. Si aún falta, ¿qué es lo que falta? Activar más la fe. ¿Qué es lo que aún falta para seguir caminando, para llegar a donde Dios te prometió colocar? En muchas ocasiones Dios probó a Abraham, ¿verdad? Él prueba su fe
y fortalece su esperanza en las promesas de Dios. Y es que Abraham obedeció voluntariamente, incluso cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Cuando los israelitas fueron probados duramente en Egipto por más de 400 años, no se olvidaron de Dios. Ellos mantuvieron la palabra de Dios y recordaron su promesa de que los llevaría a la liberación de sus enemigos. Ellos recordaban, ellos mantenían la esperanza de que Dios un día haría algo por ellos. Jesús fue tentado, como nosotros nos pasa en este tiempo, porque nosotros nos podemos sentir tentadas, pero ¿por qué nos sentimos así? Sé que en ese patrón de pruebas Jesús no fue la excepción. Él fue al desierto sin nada que comer. Adán y Eva tenían todo cuanto necesitaban en el jardín del paraíso, pero comieron del fruto prohibido a raíz de la desobediencia, pues confiaron en ellos mismos antes que en Dios. Y este es un ejemplo de lo que no se debe de hacer, porque si Dios nos da todo, nosotros no debemos de pensar o creer que nosotros lo hacemos por nosotras mismas o porque nosotras tenemos soluciones o porque nosotras podemos, ¿verdad? Eh, eh, Creer que con nuestra inteligencia inferior, limitada, podemos arreglar nuestra vida o hasta la vida de los demás. Eso se llama desobediencia. Confiar en uno mismo antes que en Dios. Adán y Eva fueron echados fuera del paraíso y conducidos al desierto. Pero Jesús entró libremente al desierto para recuperar ese paraíso para aquellos que lo perdieron. Jesús se negó la comida para confiar en el plan de Dios. La palabra de Dios que lo sostendría no solo en el hambre física, sino también a la hora de ser tentado. Cuando Satanás tienta a Jesús a convertir las piedras en pan, Jesús le responde con las palabras de la Escritura: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esta Escritura la podemos encontrar en Deuteronomio 8:3 y en Mateo 4:4. Jesús respondió de esta manera, pues será su propósito vencer a Satanás con humildad y no con poder. La respuesta de Jesús indica que él fue tentado como hombre. Así que si alguien no se alimenta de la palabra de Dios, no vive, no vivirá, porque necesitamos esa palabra en donde Jesús nos muestra que la palabra de Dios tiene poder, tiene respuesta, de donde Jesús tuvo esa fuerza para sobrevivir las duras condiciones del desierto y la seducción del tentador. Él se alimentó de la palabra de Dios y en ella encontró esa fortaleza en hacer siempre la voluntad de su Padre. Y asimismo Satanás nos tentará y hará lo mejor que pueda para que escojamos nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Si Él no puede hacer que renunciemos a nuestra fe o que pequemos, entonces tratará de hacernos tomar decisiones que nos lleven poco a poco a alejarnos de Dios y alejarnos de ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Pero Satanás a toda costa
evitará, ¿verdad?, que nosotros cumplamos o lleguemos a ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Siempre pondrá esas trabas, siempre estará pendiente de desvirtuarnos del propósito de Dios. Jesús fue tentado como nosotras hemos sido tentadas, pero Él venció al pecado, no por su esfuerzo humano, sino por la gracia y la fuerza de su Padre que siempre le dio, porque Él mantenía esa relación, esa comunión con Él. Jesús tuvo que renunciar a su voluntad por la voluntad de su Padre. Él tuvo éxito porque quería agradar a su Padre, solamente a su Padre, y confiaba que su Padre le daría la fuerza para superar los obstáculos que surgieran en el camino. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, no trató de luchar contra su adversario. Con esa fuerza humana no lo hizo. Él confiaba en el poder que le daba el Señor por medio de su Espíritu Santo. Jesús vino para derrocar al maligno que nos tenía cautivos en el pecado y en el miedo a la muerte. Dice Hebreos 2:14, que por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte a quien tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Su obediencia a la voluntad del Padre por medio del ayuno y su disposición a abrazar la cruz reversaron la maldición de la desobediencia de Adán. Su victoria sobre el pecado y la muerte ganaron para nosotros no solo el perdón de nuestros pecados, sino la adopción como hijos e hijas de Dios. Amén. El Señor da gracia al humilde. ¿Cómo podemos vencer al pecado y la debilidad moral en nuestras vidas personales? El Señor Jesús nos da su Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Y para ser nuestra guía y consolador en las pruebas y en la tentación, como nos lo dice Primera de Corintios 10:13, ustedes ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. El Señor da gracia al humilde que reconoce que solo depende de Él. Santiago 4:6. Nos ayuda a mantenernos firmes a los ataques del enemigo, porque Él siempre va a querer destruirnos. Podemos encontrar ahí palabra en Primera de Pedro 5, del versículo 8 al 10, y en Efesios 6, del versículo 10 al 18. Jesucristo siempre está listo para derramar su Espíritu Santo, para que tengamos la fortaleza, para que tengamos lo que necesitamos para resistir al pecado y rechazar las mentiras y engaños de Satanás. Dios quiere que peleemos la buena batalla de la fe. Nos lo dice ahí en 1 Timoteo 6:12. Y con ese poder y con esa fuerza que viene del Espíritu Santo, ¿confías en que Dios te ayudará y te fortalecerá? Entonces podemos comprender que el ayuno es la práctica de negar a la carne y sus deseos terrenales para buscar fervientemente a Dios. Esta práctica la estaremos encontrando en las Escrituras, como es este gran ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Es abstenerse por completo o por un tiempo determinado
de alimentos o de algunos alimentos. Y el resultado deseado del ayuno es un espíritu más fuerte, un enfoque más profundo de Dios y no en los intereses terrenales, porque es donde estaremos activando nuestra fe por medio del ayuno. Jesús nos enseña en su ayuno que vivir cada momento dirigido por el Espíritu Santo, ya que demostró su dominio sobre esa naturaleza humana. Y esto resulta increíblemente alentador para los que seguimos a Cristo. Lo podemos ver en Romanos 8, del versículo 9 y 10. Si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, porque el Espíritu vive a causa de la justicia. Jesús ayunó para cumplir con la voluntad de Dios, para demostrar su dependencia total del Padre, para prepararse para la misión que Dios le había encomendado, para mostrar que necesitaba alimentarse del pan vivo de Dios, más que del sustento físico. 40 días tiene un significado especial en la Biblia, ya que representa el tiempo de purificación del pueblo de Israel para encontrar la tierra prometida. 40 días representa el tiempo que Jesús pasó en el desierto, luchando con las tentaciones de Satanás y preparándose para su ministerio. Los alimentos son necesarios y buenos. Dios nos los provee para nuestra subsistencia y nuestro gozo. Así que al ayunar no estamos renunciando a algo malo, sino privándonos de algo bueno, algo que necesitamos. En otras palabras, ayunar es hacernos pobres, a prescindir de algo necesario, a lo que tenemos derecho. Nos presentamos ante Dios con las manos vacías. Nos reconocemos necesitados de Él, con hambre de Él, activando nuestra fe en Él. Y nos reconocemos pobres de espíritu, aceptando que no podemos alcanzar la dicha ni la salvación por nuestros propios medios. Estos pobres de espíritu, dice Jesús, son dichosos porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. En Mateo 5:3. El ayunar también es una forma de hacer más intensa y completa nuestra intercesión ante Dios. Y para hacerlo tenemos que ejercer la fuerza de voluntad ante Dios, porque lo que uno hace por naturaleza es comer y ayunar es una decisión que exige dominio propio para un propósito eterno. Con el ayuno aprendemos a dominar aquellos deseos que no son buenos y así iremos venciendo nuestra inclinación a lo malo. Amén. Entonces el ayuno es un arma poderosa para activar nuestra fe. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, que tú has permitido, Señor, que nuevamente escuchemos esta palabra de esta arma poderosa que es el ayuno. Gracias por tu gran ejemplo a seguir, porque tú eres quien nos indica y quien nos alienta y que nos hace ser diferentes, porque podemos tener esa conexión en ti, esa comunión en ti, sabiendo que nosotros nos estamos preparando en esta tierra con estas armas poderosas que tú nos has dado, que a ti te ha placido regalarnos, para que nosotras estemos activando continuamente nuestra vida por medio de la fe. Necesitamos estar activas en todo momento en tu palabra. Necesitamos estar cimentadas en ti. Necesitamos estar haciendo
todo en ti, amado Señor, porque hemos comprendido por medio de tu palabra que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, que todo nos saldría mal, que sería un desastre. Y si ya lo hemos comprobado, Señor, te pedimos que tú nos sigas manteniendo firmes en ti. Necesitamos estar alineadas a lo que tu palabra nos dice, a lo que tú nos enseñas, Señor. Porque si algo queremos hacer es la voluntad tuya, la voluntad del Padre, para poder seguir en esta tierra de turbulencia, en esta tierra donde no nos deja ver claro, pero en ti somos más que vencedoras porque tú eres quien nos levanta y nos fortalece, nos hace ser mujeres, Señor, comprometidas contigo. Gracias porque sabemos que tenemos esa necesidad y ese deseo ferviente de buscarte cada día. Gracias porque tu palabra nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que activar, Señor, esta arma en nuestras vidas, que es el ayuno. Porque si nos dices tu palabra, no solo podemos vivir de lo que esta tierra, Señor, en esta tierra, tú nos das porque tú también nos provees, Señor, de este alimento, pero nos dejas en claro que no solo de este alimento podemos vivir, sino necesitamos ese alimento tuyo, Señor, por medio de activar esa fe, por medio del ayuno. Que seamos activas, Señor, con esta arma poderosa que tú nos has dado, porque esta arma fortalece nuestra vida, fortalece nuestra fe, nos acerca más a ti, amado Señor. Gracias por recordarnos cada día que necesitamos de estos tiempos, en todo momento, Señor, estando activas siempre en ti. No podemos descansar en ningún momento de querer alejarnos de ti, sino que debemos activarnos siempre, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y él encontrará esa manera de desanimarnos, de apartarnos, Señor, pero en esta hora queremos fortalecernos en ti, queremos activar esa fe por medio del ayuno. Y que más que tu claro ejemplo, Señor, a seguir, que nosotros podamos experimentar, Señor, esa comunión contigo. No nos cansemos de estar en comunión contigo, sino que cada día, Señor, sentir que podemos ser más en ti, que hemos tenido circunstancias que quizá han desistido algunas mujeres de activar esta fe por medio del ayuno, pero que tú pongas ese deseo ferviente para que tengan esa experiencia plena en ti por medio del ayuno. Nos has activado, Señor, nuestra fe por medio de la obediencia, por medio de la oración, y ahora nos invita, Señor, que activemos nuestra fe por medio del ayuno. Y así queremos negar, Señor, a nuestra carne a querer hacer lo que ella quiera, Señor, sino que morir a esa carne, Señor, para entregarnos a tu perfecta voluntad. Gracias por esos propósitos que tienes en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias porque ¿qué haríamos, Señor, sin ti? Te necesitamos a ti, enfocarnos en ti para tener esa fortaleza espiritual que necesita nuestra vida. Gracias por esta enseñanza que traes en esta mañana de oración, en este día en donde a ti te ha placido compartir tu palabra con cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque todo está escrito en tu palabra, porque todo
Tú nos los regalas, amado Señor, para que nosotras podamos entender y podamos vencer, Señor, la tentación del pecado. Gracias, porque no es en nuestras propias fuerzas y en esta mañana volvemos a rendir nuestra voluntad ante ti, porque tú estás por encima de nosotras, porque necesitamos levantarnos para glorificar tu santo nombre, para honrarte por medio de los ayunos que nosotras realizamos en esta tierra, en este tiempo donde morimos a nuestra carne para levantarnos en ti, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, amado Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por cada mujer que está aquí presente, Señor, activando esa fe en todo momento. Gracias a aquellas mujeres que posteriormente escucharán, Señor, de este estudio y también querrán, Señor, tener esa comunión que solamente en ti encontramos esa plenitud por tu gracia y tu misericordia. Gracias te damos por todo cuanto tú nos das, amado bendito, y que tú puedas poner ese entendimiento y esa sabiduría, Señor, de cómo hacerlo para agradarte solamente a ti. Gracias te damos, amado bendito, por este día, por este inicio de semana. Gracias por toda la palabra que tú darás en este estudio, en esta semana. Nada de esto sería posible sin tu sangre poderosa, amado Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Bendecida mañana más, hermana. Las esperamos mañana con otro tema más de Activando.